Y a esta hora de la mañana en Radio María compartimos con ustedes el espacio Confirmando Nuestra Fe. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy con el tema La vida en Cristo, segunda parte, con los numerales 1696 al 1698. Y te invitamos a que nos sigas a través de nuestro Facebook oficial, Radio María Perú. Muy buenos días. Espero que hayan pasado una bonita o bella solemnidad de la Epifanía, que este año ha coincidido con el día de ayer. Y antes de comenzar, comenzamos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que, que este momento de formación sea ayudado por nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora el día de hoy vamos a tocar los numerales 1696 al 1698, que es la vida en Cristo. Y comenzamos hablando de que el cristiano tiene que reconocer su dignidad. Lo que nosotros creemos, estamos llamados a vivirlo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, pero nosotros tenemos que reproducir lo que nosotros creemos y lo que la iglesia celebra, lo que la iglesia enseña, la lex credendi, la lex orandi, y ahora tenemos que vivirlo, es decir, la lex vivendi. Lo que creemos, lo que rezamos, y ahora se tiene que notar en nuestra vida para irradiar el nombre de Cristo. Es decir, nosotros cuando comulgamos, estamos llamados a irradiar la luz que es Cristo, es decir, la estrella. Contemplamos el cuerpo de Cristo, lo adoramos, ya que todavía estamos en tiempo de Navidad hasta el domingo, estamos en las ferias de Navidad, nos dirigimos hacia Él a contemplar el misterio de nuestra salvación que se ha encarnado, el misterio de nuestra salvación que contemplamos en el cuerpo de Cristo y nos acercamos luego a comulgar, como los pastores, como los reyes magos que seguían la luz. Pero en este caso ellos seguían la luz luego para contemplar y ofrecer oro, incienso y mirra. En cambio nosotros, si bien nos asemejamos cuando nos acercamos a comulgar y hacemos la cola para la comunión, pero no solo para contemplarle, sino para comer su cuerpo y beber su sangre. Es para ser portadores de la verdad, portadores de Cristo. Es decir, y estamos llamados a aquello que recibimos en la liturgia, en los sacramentos, a irradiarlo en este mundo que se aleja de Dios. Por eso es importante preguntarnos si estamos irradiando la estrella de aquel que ha nacido, si estamos irradiando la luz o estamos siendo tinieblas. Por eso es importante el tema de hoy, la vida en Cristo. ¿Qué dice el numeral 1696? El camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos siempre está presente en la catequesis de la Iglesia. Esto también se encuentra en el Antiguo Testamento, si alguien quiere profundizarlo y leerlo y luego meditarlo, en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos. El uno es el de la vida y el otro es el de la muerte. Pero entre los dos hay una gran diferencia. Esto lo encontramos en la Didaché, que es la doctrina de los apóstoles, del siglo primero, final del siglo primero, inicio del siglo segundo. Lo que la tradición de la iglesia lo conoce como si fuera el primer catecismo. Los dos caminos.
Y es importante detenernos en esta parte. Todos los días nosotros podemos elegir cualquiera de los dos caminos. ¿Qué caminos queremos elegir? ¿El camino de la perdición o el camino de la salvación? Todos los días el mundo, el demonio, la carne, es la batalla del cristiano. ¿Y hacia dónde vamos? El camino de la perdición, lógicamente, es el camino que nos ofrece el mundo. El demonio, la carne. Para esto es importante que nosotros no vivamos la fe de manera superficial, sino que la profundicemos. ¿Y de qué manera podemos vivir cualquier persona? Eso lo puede hacer incluso nosotros los sacerdotes. Ir por el camino de la perdición, a cualquier bautizado, a cualquier persona. ¿Qué es lo que se aconsejaría yo? Que cada uno de nosotros nos analicemos, meditemos cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros pecados, cuáles son los pecados que cometemos usualmente. También para poder ver por dónde nos tiende el demonio, cuáles son las tentaciones que nos ofrece el mundo, cuáles son nuestras debilidades. Porque es allí donde podemos caer. Es allí donde el demonio nos puede tentar. Y es allí donde el mundo nos puede seducir. Para no ir por el camino de la perdición, también es importante, y a alguno de repente le va a parecer exagerado, pero tiene que ser así lo que voy a decir. ¿Qué amistades me llevan por el camino de la perdición? Porque puede ser que nosotros tengamos toda la intención, la buena intención, de querer seguir al Señor, de amarle con todo el corazón, de hacer una muy buena confesión, de acercarnos con mucha devoción a la Santa Eucaristía, de pertenecer a un grupo parroquial o no pertenecer, o pertenecer a alguna devoción o alguna hermandad. Pero cuando nos encontramos de repente con ese amigo o amiga entrañable de la infancia, del colegio, de la universidad, puede ser que perdamos el horizonte. Y la gracia que se recibe cuando recibimos los sacramentos, cuando rezamos frente al Santísimo, cuando rezamos el rosario, cuando estando en estado de gracia practicamos la caridad, las obras de misericordia corporales, las obras de misericordia espirituales, probablemente la perdamos en un instante. Es por eso que no solo basta con la confesión, es ¿qué voy a hacer yo a partir del momento en que recibo la gracia? ¿Cuáles son los medios que voy a poner para permanecer en la vida en Cristo? Para no ir por el camino de la perdición. Pero podemos decir, padre, pero qué exagerado cortar con amistades. La iglesia no debería prohibir nada. Cuando alguno de ustedes ha ingresado alguna vez a la universidad o ha querido ingresar a algún puesto de trabajo en el cual te van a evaluar, no te privas de las cosas que te agradan hacer para alcanzar un fin. Cuando quieres emprender algún negocio y necesitas invertir dinero y quieres en lo más mínimo endeudarte, ¿no te privas de algunas cosas que te agradan para alcanzar un fin?
¿Por qué no en la vida en Cristo? Por otro lado está el camino de la salvación. El camino de la salvación es de aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en el estado de vida. La voluntad de Dios como sacerdote de rezar las horas litúrgicas, de visitar el Santísimo, de rezar el rosario, de celebrar la misa diaria, de confesar, lógicamente es la evangelización, es decir, dar a Cristo. Como casados, si tienes pareja, de no vivir de forma, convivir sin haberte casado, de educar cristianamente a los hijos, de estar abiertos a la vida, de ir a misa dominical, de rezar en familia, de tener una vida de oración, de practicar la caridad, de irradiar el nombre de Cristo en tu trabajo, de ser honesto, de ser transparente. Es decir, cada día, el que quiere ir por el camino de la verdad, el camino de la salvación, busca agradar a Dios. Es sabio. Principio de la sabiduría es el santo temor de Dios. Es decir, y el que tiene santo temor de Dios busca agradar a Dios. Es decir, el que va por el camino de la salvación busca agradar a Dios en su vida. Y si busca agradar a Dios y eres casado, buscas la unión con tu esposo o con tu esposa y el crecimiento en la fe de tus hijos, vivir transparentemente en en tu estado de vida. Y igualmente como solteros, los que tienen novia o enamorado o enamorada, buscan vivir cristianamente sin exponerse al pecado y ir por el camino y no ir por el camino de la perdición, viviendo de una manera libertina, tanto casados como solteros. El numeral 1697 dice que en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y las exigencias del camino de Cristo. Como dije hace un momento, seguir a Cristo tiene una exigencia. Es cierto que necesitamos la ayuda de la gracia, pero la catequesis de la vida nueva, en la que yo les invito luego a meditar porque lógicamente nos va a faltar tiempo. Si me pongo a explicar todo, va a ser difícil de que explique los numerales con las citas bíblicas. Les invito a luego meditar el- la epístola a los Romanos, capítulo 6 versículo 4. Para crecer en la vida en Cristo necesitamos una catequesis del Espíritu Santo, como dice el numeral 1697. Maestro interior de la vida según Cristo. Dulce huésped del alma que inspira, conduce y rectifica y fortalece la vida. Sencillamente, para que permanezca el Espíritu Santo en nuestra vida, necesariamente hay que limpiar nuestro pesebre, es decir, hay que limpiar nuestra alma. Constantemente. Si no se limpia, si no acudo a recibir la gracia sacramental, difícilmente va a habitar el Espíritu Santo en mi vida, sea quien sea, niño, adolescente, joven, adulto, soltero, casado, sacerdote, obispo, quien sea, monje, monja, religioso, religiosa. Para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para ir por el camino de la salvación, por el camino de la verdad, el único camino que es Cristo, necesariamente hay que darle espacio a Dios. Y no puede habitar el Espíritu en nuestra vida si es que no hay vida sacramental, si es que no hay vida en Cristo y si es que el alma no está limpia. ¿Ustedes creen que Dios hubiera nacido el verbo de Dios se hubiera encarnado en María si María no buscara hacer la voluntad de Dios y no fuera llena de gracia? Sí, pero Dios la predestinó para que sea la madre, ya, todo lo que querramos, pero Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Ella en su libertad pudo decir no.
pero estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios, por eso es llena de gracia, pero por los méritos de su Hijo Jesús. Entonces, Dios que nos crió sin nosotros, no nos salvará sin nosotros. Por tanto, es importante que nosotros en Dios nos ha creado a su imagen, con inteligencia, voluntad y libertad. Por tanto, es importante, importantísimo que dejemos espacio para limpiar nuestra alma constantemente. Ojo, ¿no? Si realmente queremos vivir la vida en Cristo, ir por el camino de la salvación, una vez al año, limpiando el alma, una vez al año visitando el Santísimo, no vamos a vivir la vida en Cristo de verdad, ir por el camino de la salvación. Nos estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Bueno, vamos a una pausa y luego retornamos. En Radio María estamos compartiendo, confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema La vida en Cristo, segunda parte, con los numerales 1696 al 1698. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Resalto de que es importante siempre tener como, no solo el sacerdote y el catequista, sino todo cristiano tener su catecismo a la mano. Siempre para poder instruirnos y conocer, porque nadie ama lo que no conoce. No podemos decir que amamos a Cristo y a la iglesia si no tenemos nuestra Biblia a la mano y no tenemos nuestro catecismo a la mano. Este catecismo lo tengo desde que era seminarista. Por eso es importante que cada uno tengamos el catecismo, no el delgadito. No nos acostumbremos a lo mínimo. Siempre tenemos que buscar lo máximo, lo mejor. Que son más páginas. Así te demores un año, es importante tenerlo. Para ir por el camino de la salvación, lógicamente, repito lo que dije antes de la pausa, para ser buen cristiano y ir por el camino de la verdad de la salvación y no de la perdición, es importante las exigencias de todo cristiano. Hemos hablado antes de la pausa, de la catequesis del Espíritu Santo. Ahora hablaremos de la catequesis de la gracia. Por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. No es lo mismo hacer buenas obras sin estado de gracia que hacer buenas obras en estado de gracia. Hacer buenas obras sin estado de gracia lo puede hacer cualquier persona, lógicamente. Pero normalmente lo hacen para sentirse bien, para, sí, crear un mundo nuevo, pero cuando estás en estado de gracia es porque en el fondo queremos estar en comunión con el Señor, ir por el camino de la salvación. No para que para que nos vean, sino por amor a Dios. Por eso, ¿de qué están llenas? Primero es importante que nos preguntemos de qué están llenas nuestras obras. La vida en gracia es importante estar en estado de gracia. Por eso resalté antes de la pausa, no confesarte solo una vez al año, o cada 2 años, o cada 3 años,
o cada 6 meses, sino constantemente. El justo peca 7 veces al día. Entonces es importante la confesión frecuente y la comunión frecuente para permanecer en estado de gracia. Y así como recibimos la gracia en la iglesia de Cristo, tiene que dar sus frutos. Obras de misericordia corporales, es decir, y obras de misericordia espirituales. En pocas palabras, ¿no? O en otras palabras, la vida en gracia que recibimos tiene que verse en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Si yo estoy en estado de gracia, ¿cómo le demuestro a Dios? No para que me vea la gente, no para que me vean los vecinos, los compañeros del grupo de la parroquia, los hermanos del grupo de la parroquia, o para que me vean en el trabajo, no, sino de qué manera yo voy a buscar agradar a Dios amándole. ¿Qué tengo que hacer para... Ahí se ven los frutos. Como yo le digo a Dios, te estoy amando diariamente. Una pequeña oración en el día, si no tienes, si trabajas todo el día, en la mañana, en la tarde, examen de conciencia, ver, luego examinarnos de qué manera hemos ofendido a Dios y, o de repente le hemos dejado de lado y no ha sido primero. Entonces, para crecer en la vida en Cristo, para crecer cristianamente y llegar a la santidad, a la perfección. Si en otras cosas nos esforzamos para ser los mejores, ¿por qué no podemos esforzarnos ayudados por la gracia? Porque no solo es la voluntad, sino seríamos pelagianos, ¿no? Voy a alcanzar la salvación solo y exclusivamente por mis fuerzas. No, no, no. Necesitamos de la gracia, pero también de nuestra voluntad. Es decir, por nuestra voluntad, porque si recibo la gracia, luego, si es que lo estoy haciendo muy bien, es importante verlo luego en los frutos. ¿Cómo estoy amando a Dios por encima de todo? Y luego, si estoy amando al prójimo, si estoy sirviendo al prójimo como a mí mismo. Por ejemplo, en el amor a Dios nos ayuda muchísimo si estamos cumpliendo no solo los 10 mandamientos, sino los 5 mandamientos de la Madre Iglesia. Ir a misa los domingos y de precepto, si me estoy confesando asiduamente, si ayuda a la iglesia en sus necesidades. No solo necesidades económicas, de repente tengo tiempo de ayudar a la parroquia. De repente tienes tiempo, así sea para regar las plantitas. Y está en la medida de tus posibilidades, pero ahí también se ven los frutos. O de repente tienes tiempo, mira, ves a tu vecino por ahí o a tu vecina por ahí y se nota que no tiene a Cristo. De repente no le puedes dar una catequesis de 1 hora, pero con decirle cómo estás, con decirle Dios te ama, con darle una palabra de aliento, con invitarla a la misa o invitarlo a la misa, de repente sabes que está pasando por un momento de duelo y nadie le extiende la mano, ni si... Allí también se ven los frutos. Frutos de vida eterna. Porque es cierto, decía la carta de Neto, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía es el cielo. Luego, para crecer, una catequesis de las bienaventuranzas, porque el camino de Cristo está resumido en las bienaventuranzas. Único camino hacia la vida eterna a la que aspira el corazón del hombre. ¿Qué nos dice San Agustín? Los pobres en el espíritu son aquellos que no se glorían de sus propias riquezas, sino que reconocen su pobreza y se humillan ante Dios. En el sermón, esto está en el sermón 53 de San Agustín. El camino de la verdad, el camino de la salvación no está en que nosotros nos gloriemos de lo bueno que hacemos. Uy, ayudé a los necesitados. Y foto aquí, foto allá. En las redes, ¿cuántos se han gloriado de haber ayudado a los necesitados en este mes de diciembre?
Por eso el Señor dice lo que haces con una mano que no lo sepa la otra. Los verdaderos pobres en el espíritu son aquellos que buscan a Dios, sirven al prójimo, pero no se glorían de lo bueno que hacen, porque me reconozco pobre en el espíritu, amo a Dios, amo al prójimo, le sirvo, le ayudo de manera material, de manera espiritual, pero porque yo no porque ellos me necesiten a mí. Ellos no te necesitan a ti, ni a mí. Somos nosotros los que necesitamos a ellos para darle gloria a Dios ayudándoles, pero no para que nosotros inflemos el pecho y decir que qué bueno que soy, sino porque yo necesito salir de mí mismo, de mis egoísmos, y así reconozco mi pobreza humana y sirvo al prójimo, porque es cierto, necesita material, pero más no necesitamos nosotros para acercarnos a Dios. La pobreza en el espíritu es la humildad, y cuando nosotros exponemos lo bueno que hacemos, sobre todo por las redes, estamos demostrando que no tenemos humildad y que en nosotros no reina las virtudes, sino estamos buscando ser reconocidos para que digan que somos buenos y no estamos buscando el amor a Dios y al prójimo, sino en el fondo que nos amen a nosotros mismos o que nos reconozcan lo poco bueno que hacemos. Por ejemplo, no, es imposible que diga explique todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Los que lloran, dice San Gregorio Magno, es lacerar el corazón con el dolor de la penitencia. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la confesión y no se ha cumplido la penitencia? Y hacemos de repente que el sacramento sea nulo porque no ha habido nulo o sacrílego porque no ha habido una verdadera conversión. Simplemente para desahogar que me siento mal, pero no porque tanto porque haya ofendido a Dios. Y así los que lloran serán consolados por la gracia de Dios. Pero para ser consolados por la gracia de Dios es importante vivirlo de verdad. Llorar los pecados, dolernos porque hemos ofendido a Dios y al prójimo, porque hemos salido fuera de la comunión con Dios, decía San Ambrosio. Llorar es un don de Dios que nos hace sentir la tristeza de nuestros pecados y nos lleva a la penitencia, la verdadera penitencia. Padre, pero ¿qué sucede cuando yo siento que mi penitencia ha sido muy pequeñita, pero yo siento que mi pecado ha sido muy grave? Tú misma te puedes luego cumples la penitencia, o mismo cumples la penitencia que te da el sacerdote y luego haces actos de reparación, te rezas o un denarium, cuando tú veas que de repente no ha sido muy pequeña la penitencia impuesta por el sacerdote, entonces tú lo puedes luego hacer porque consideras que también necesitas reparar por el pecado que has cometido. Una catequesis del pecado y del perdón, porque sin reconocerse pecador, el hombre no puede conocer la verdad sobre sí mismo, condición de obrar justo, y sin el ofrecimiento del perdón no podría soportar esta verdad. Otra exigencia del camino de Cristo, reconocer constantemente que somos pecadores, confesión frecuente, no esperar que pasen 6 meses o un año, comunión frecuente. ¿Y cómo hago para crecer? Una práctica cristiana es el examen de conciencia antes de dormir. Es una práctica de los jesuitas, muy antigua. ¿Dónde encuentro eso? En internet lo encuentras. Así como se encuentran tonterías por internet, también se encuentran, escribes en el internet, en el Google, examen de conciencias para antes de dormir. Y te sale. No es lo mismo que el examen de conciencia para la confesión, sino que es un examen de conciencia para antes de dormir si es que hemos buscado la perfección, si es que hemos buscado a Cristo, si es que hemos buscado hacer la voluntad de Dios como buenos cristianos. Pero no se puede llegar a la santidad si es que no hay confesión frecuente. No se puede buscar agradar a Dios si es que no hay una confesión frecuente. No se puede ser justo si no hay confesión frecuente, si no hay dolor de corazón, examen de conciencia, propósito de enmienda. Propósito y también poner los medios necesarios para apartarnos del pecado. Porque, y con esto termino, para ir a la siguiente pausa, la confesión no es solo para ir a desfogar por lo mal que me siento, sino es decir
el nombre del pecado y no echarle la culpa a otros, sino decir lo que yo me acuso de haber cometido esto. No es para contar las historias, los acontecimientos de la vida, buscas al sacerdote en horario de atención y se le pide una guía espiritual. Y otra cosa y otra distinta es la confesión del pecado, porque la materia la materia de del sacramento de la confesión es el pecado. La materia no es lo que yo estoy viviendo. Y para eso es importante dejarnos guiar por el sacerdote. Cuando el sacerdote ve que se está yendo por otro lado, con la suficiente humildad es aceptar, sí, estoy haciendo una mala confesión y debo dejar de guiarme por el sacerdote para que centrarme en los pecados que he cometido, porque esa es la materia. La materia no es contar las historias, la materia es el pecado. Bueno, vamos a una pausa y retornamos. Preparen sus preguntas. Todavía me falta y si no hay preguntas, continuamos con lo que falta de estos numerales. En Radio María estamos compartiendo el espacio confirmando nuestra fe con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos acompaña el Padre Jair Bolaños con el tema La vida en Cristo, segunda parte, los numerales 1696 al 1698. Y es momento de poder participar marcando el número de cabina el 20 48 720, 20 48 720. Pueden escribirnos también un WhatsApp al 914-05-1111. 914-05-1111. Indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña a las 24 horas del día. Continuamos. Bien, continuamos con el programa. Tenemos una llamada de Mariceli de Trujillo. Buenos días, Padre Yair. Buenos días. Feliz año. Feliz año. Sí, Padre. Tengo varias preguntitas que hacerle porque justamente yo tengo una confusión. Por ejemplo, cuando uno se confiesa frecuentemente, ¿no? Y nos dan nos dicen qué es lo que tenemos que hacer ahí en la iglesia, pero a veces no nos da el tiempo para hacerlo, por ejemplo, el rezar, lo que nos ¿cómo le llaman cuando el padre nos da ¿Nos va a dar la absolución y luego la penitencia? Sí, la penitencia, exactamente. La penitencia no solo cumple en el mismo templo, pero lo podemos cumplir, por ejemplo, en la tarde, en la hora que uno hace el rosario, o la hora que uno está en la oración que tenemos así diaria. ¿Y es válido o está mal? Tenemos que hacerlo en el templo. No necesariamente, lo importante es no dilatarlo, no alargarlo, sino hacerlo lo más pronto posible. Sí, yo entiendo que hay personas que de repente vas a la parroquia y a veces hay parroquias que se confiesan en las mañanas, dependiendo de la ciudad o en las tardes y luego vas a confesarte porque estás apurada, pero estás apurado o apurada
y luego no te puedes quedar en el templo, sino tienes que regresar a tu trabajo o a la casa porque tienes algún encargo o algún oficio. Sí, Entonces, lo importante es hacerlo lo más pronto posible, primero. ya, padre. ¿Ya? Lo Ya, más la pronto otra posible preguntita. y... sí. Sí, la otra preguntita, padrecito. Mire, ahora, la, mm, por ejemplo, vienen recuerdos de pecados pasados que ya fueron confesados, ya han sido confesados, pero ¿se podría volver a confesar eso o ya no? Y solamente se hace un acto de contrición ahí con el Padre, bueno, que nos explique, Re- nos diga, re- no. ¿Recuerdos a a qué se refiere usted? Por ¿Recuerdos ejemplo, por ejemplo, en el momento, un ratito, recuerdos que te acuerdas de los pecados en el momento en el que te vas a confesar o recuerdos de que o son tentaciones antes de antes de la confesión y son recuerdos se te viene a la cabeza y simplemente es una tentación? sí, que es como una tentación, exacto. Ya, Porque viene, o sea, por ejemplo, yo ya me confesé, yo ya estoy tranquila, ¿sí? Y me viene ya, algún recuerdo de lo que ya me había confesado ya. anteriormente, de años atrás, como una Sí, tentación, ¿no? Es una sí. duda también en mí, U- que, ¿por Una qué tengo cosa que sentir es, eso? sí. Una cosa es la tentación de algo que hemos cometido o que podamos haber cometido hace años y que se viene a la cabeza como una tentación. Pecado es cuando yo lo recuerdo, por A o B motivos se viene a la cabeza. Pecado es cuando yo lo consiento y lo acojo y me quedo, me deleito en el pecado, sea el pecado que sea, me quedo y lo pienso y lo deseo y quisiera que suceda y me quedo buen tiempo pensándolo. Y otra muy distinta es la tentación cuando viene al pensamiento, pero yo no lo consiento. Llega, se queda unos segundos ahí y yo o no me di cuenta y luego no nos damos cuenta, luego reaccionamos y lo rechazamos. Eso es una tentación, pero no es pecado. Pecado es cuando lo consentimos en el corazón y lo aceptamos. ¿Sí? No ha habido Las tiempo para tentaciones, confesarse. las tentaciones van a estar hasta el último día de nuestra vida. Ojo. Ah, sí, padre, es horrible. Cuando uno tiene más cercanía a vivir como Cristo vivió en nuestra vida, es bien, bien fuerte para poder ser valientes también nosotros. ¿Tiene La alguna otra otra pregunta, pregunta? sí, la otra pregunta es, por ejemplo, cuando no hubo tiempo para confesarse por tema tanto de uno, o sea, personalmente, o también de los sacerdotes que están ocupaditos y no hay tiempo para que nos confiesen, y uno comulga haciendo un acto de contrición en la misa y todo lo demás, pero queda como pendiente el deseo de haber sido confesada. Se puede confesar después de haber comulgado. Mira, en la actualidad el derecho canónico lo permite, pero eh, hay que ser muy delicados en esto, ser muy detallosos en esto, para no caer en acostumbrarnos a comulgar en pecado y luego decir, ya me confieso después o no. Si sucediera algo en algún momento, podría suceder, pero no debería ser así. Tendríamos que acostumbrarnos a, si he pecado, no comulgar, preferiblemente, y abstenerme. Mire, en la historia de la Iglesia, durante muchos siglos, los católicos no comulgaban todos los días. Existía la comunión espiritual, aún estando en estado de gracia, aún estando en estado de gracia. Y se comulgaba po- eh, en, en Pascua Florida, el 8 de diciembre y en el Corpus Christi. Es decir, lo de la comunión frecuente inicia con San Pío X hace un poquito más de 100 años. Con esto no digo que no deben de comulgar, sino que si estoy en estado de gracia, o sea, si me das el derecho, te permite, pero también podemos caer en acostumbrarnos como no están confesando o como no han confesado, o porque he llegado tarde, o porque no alcancé a la confesión, comulgo y otro día me confieso. No,
la iglesia dice, lo permite siempre y cuando te confieses ahí lo más pronto posible, ese mismo día, pero no esperar que pase una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, o ya, entonces, como la iglesia me lo permite, a veces, pero es importante, preferiblemente, como un consejo, no hacerlo y abstenerme de, ¿por qué? Porque puede ser que nos malacostumbremos y luego al final estamos ofendiendo a Dios y pero luego puede llegar a ser un pecado de sacrilegio. Yo no, espero haberte ayudado con la respuesta. Yo te recomiendo que si te ha pasado en algún momento, bueno, pero no hay que acostumbrarse a buscar la confesión. De repente en tu parroquia no confiesan, pero en la parroquia que sigue sí. Entonces hay que buscar estar en estado de gracia. Y bueno, el sacerdote siempre tendría que estar dispuesto, al menos en los horarios, deberían estar en cada parroquia los horarios de la confesión. ¿Alguna pregunta más? Sí, Matilde, Sí, aló, padrecito. de los Olivos. Buenos Sí, días. buenos días, padrecito. Gracias por su programa, porque cada sacerdote nos preparan más y nos explican más. A veces nosotros no sabemos las cosas, estamos haciendo bien, haciendo mal. Pero a veces para hacer la pregunta, padrecito, mire, cuando uno ya va a la misa y ya se ha pasado la primera lectura, está en el Evangelio, uno no puede comulgar. Y también cuando están en la cola de la confesión, a veces los sacerdotes no avanzan a confesar porque hay un solo. Y entonces, si como estamos confesando, nos mandan a una penitencia, ya se pasó la hora de la comunión, no podemos comulgar y Ya, dejar pero para otra oportunidad. ¿cuál es la pregunta? Sí, padrecito, preguntas hay bastante. Por ejemplo, nos ha hablado sobre los caminos del bien y del mal. Hay dos caminos, uno de la perdición y otro de la salvación. Nosotros queremos la salvación porque hay mucha gente que busca el camino ancho de la perdición y eso Ya, es lo que la lleva a la gente. pero ¿cuál es tu Entonces, pregunta? No me has dado ninguna sí, pregunta hasta sí, ahorita. padrecito. Sí, por eso hay muchas personas que hacen preguntas, pero esos no saben. Uno tiene Pero que ¿cuál estar es tu pregunta? permanente. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, padrecito. También cuando uno recuerda todos los pecados que uno ya ha cometido, ya no tiene que confesarse, tiene que ser de nuevo las preguntas. A A veces el ver, pensamiento, hermanita, ¿cuál es la pregunta que me quieres hacer? a veces a los cuantos semanas, al mes, tiene uno que confesarse. Depende de la conciencia de pecado o sea, primero tendríamos que tener conciencia de pecado. Si tú eres consciente de que has cometido un pecado mortal, lógicamente el pecado mortal es materia de confesión. También los veniales podrías hacerlo, pero principalmente pierdes la gracia cuando has cometido un pecado mortal. Cuando has cometido un pecado mortal, lógicamente de manera deliberada, es materia de confesión. Entonces tendríamos que acudir, cualquiera, sea quien sea, soltero, casado, sacerdote, acudir al sacramento de la confesión. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces continuamos. Una catequesis para crecer, una catequesis de las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Ya sabemos de qué manera crecemos en la fe, en la esperanza. Lógicamente, la caridad no solo son cuestiones materiales, sino también espirituales. Para crecer y en la exigencia del amor a Cristo y ir por el camino de la salvación, lógicamente, como dije hace un momento, al inicio, creo que fue en la segunda parte del programa, cumplir el doble mandamiento de la caridad, que es el amor a Dios. Uf, esta es otra pregunta interesantísima que me acaban de hacer. Buenos días, padre. Cuando se va a comulgar una vez recibido
el cuerpo de Cristo, la hostia, ¿es necesario hacer una venia o arrodillarse frente al Santísimo o ya no hacerlo? Pues se ha recibido la comunión. Gracias. Eh, Cuando se recibe la comunión, la puedes hacer de rodillas o de pie. Si, hay algunos lugares que la dan en la mano. Bueno, ahí no voy a entrar en esos detalles. Yo siempre recomiendo que preferiblemente se comulgue de rodillas o de pie en la boca. Porque esto no es para entrar en polémica, pero sí es lo que yo noto en muchas parroquias. Y lo digo desde cuando salí de monaguillo y era catequista hasta sacerdote de seminarista, y lo he visto en muchos lugares, no solo en mi diócesis, en otras partes del Perú, incluso del mundo. S- Somos muy poco piadosos, muchos católicos somos muy poco piadosos al estar en la Santa Misa para recibir la comunión. Y yo lo he visto, cuerpo de Cristo, reciben el cuerpo de Cristo y luego se limpian como que está sucio, ¿sabes? Hermanos, que hay partículas del cuerpo de Cristo en tu mano y hay que purificarte. Por eso yo a veces no recomiendo porque veo que hay muy poca devoción y muy poca piedad. O algunos están con el cuerpo de Cristo y se lo quieren llevar al asiento y comulgar en el asiento. O algunos se lo meten al bolsillo y ya sabemos para qué, ¿no? Por eso yo recomiendo o de pie o de rodillas. Ahora, ¿qué es lo que manda la iglesia? La iglesia manda que después de comulgar tienes que hacer la meditación, no frente al Santísimo, sino vas a tu asiento, las parroquias que tienen reclinatorio, te arrodillas y rezas. Lo que, lo que la iglesia recomienda es meditar el misterio que se ha recibido el cuerpo de Cristo, o sentado, pero meditar. No es para pararse cuando el sacerdote se va a reservar el Santísimo o te vas al Santísimo, no. Porque el ritmo de la liturgia es comulgas y luego vas a tu asiento para rezar y meditar los misterios recibidos. Luego, mandamiento de la caridad, amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Para crecer y ir por el camino de la salvación, amor a Dios primero y al prójimo como a uno mismo. La catequesis eclesial. Los bienes, recibimos intercambios de bienes espirituales en la comunión de los santos. El don de la vida cristiana puede crecer, desplegarse y comunicarse con los bienes espirituales que hemos recibido. Como estoy explicando hace un momento, la comunión es y para que crezcan esos bienes es importante rezarlo para luego rezar y meditar lo que hemos recibido y agradecer a Dios por los bienes que hemos recibido, la palabra, pero por sobre todo el cuerpo y el cuerpo de Cristo para que luego nosotros podamos ser, nuestra vida sea una liturgia viva. Lo que hemos vivido, lo que hemos rezado, lo vivamos. La lex vivendi, lo que nuestra fe vivida después de haber asistido a los santos misterios y para que eso luego se vea en nuestra vida. La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino. Todo esto nos ayuda a dejar que Jesucristo sea el único y ver y mostrarle al mundo entero que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único camino para la salvación. Solo por él llegamos a la salvación. ¿Dentro de dónde? De su iglesia. ¿Quién le ha dado las llaves del reino de los cielos? A Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La verdad la tiene Cristo en su iglesia. Una verdad absoluta. No existen muchas verdades. Porque la verdad siempre es una. Y el camino, la vida, nos ha mostrado Cristo por medio de su cabeza, que es Pedro, y los obispos que son sucesores de los apóstoles. Contemplándole en la fe, los fieles de Cristo pueden esperar que Él realice en ellos sus promesas y que amándolo con el amor con que Él nos ha amado, realicen obras que corresponden a su dignidad. Sencillo, es lo que el Señor nos ha regalado. Recibimos la gracia, amando, ¿para qué? Para que amándole a Él por encima de todas las cosas, podamos amar luego al prójimo como nosotros mismos. Nadie da lo que no tiene. Si no tenemos vida eterna, si no hay confesión frecuente, comunión frecuente, si no hay amor a Dios, si no hay piedad, si no hay amor a Jesucristo Eucaristía, si no hay oración, y luego, si no hay amor al prójimo, si no nos damos, porque hay más alegría en dar que recibir, lo dice la Sagrada Escritura, no podemos tener vida eterna y no podríamos ir por el camino estrecho, que es el camino de la verdad, el camino de la salvación, sino iríamos por el otro camino, que es el camino de la perdición. Bueno,
nos ha quedado corto el programa. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bien. Que tenga buen día.